Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es 1 de septiembre. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para Simi Radio y para Centro Simi de Salud Emocional. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidos a todos. Es un gusto que estén, pues, en este momento conectados, que estén con nosotros. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestro especialista del día de hoy. Él es Juan Carlos Velasco, es coordinador de la UNEM CAPA. Vamos a hablar acerca de las adicciones. Miren, aquí yo tengo mi simi de el mes patrio, así que aquí lo vamos a dejar para que nos acompañe en esta conversación que vamos a tener muy interesante con un psicólogo que está en Guerrero y que además es experto en psicología de las emergencias y desastres. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos y compartir un poquito de la experiencia que tenemos tanto en las adicciones como en la psicología en emergencias y desastres. Un saludo desde Acapulco, Guerrero. Un saludo, Juan Carlos. Cuéntanos un poquito qué hace CAPA, porque mira, muchas personas que nos están y que se están conectando en este momento, a lo mejor conocen un familiar o un amigo que padezca de esta enfermedad que es la adicción. Entonces, cuéntanos un poquito qué hace CAPA. Sí, mira, CAPA es un centro de atención primaria en adicciones en la cual nosotros damos prevención y tratamiento a aquellas personas que están iniciando el consumo o ya tienen un consumo problemático. Entonces, nosotros lo que hacemos con las personas atendemos desde los 10 años hasta 67 años más o menos. Y lo que hacemos con las personas es darles primero una entrevista, evaluamos, y si están dentro del rango que podemos atender nosotros, que no tengan un consumo problemático, los atendemos con mucho gusto. En el país Cali hay más de 330 UNEM capas en la cual podemos dar la atención en varias partes del país. Y no solamente adicciones, ya estamos trabajando a nivel federal lo que es también la salud mental, porque como ustedes saben, después del COVID se han presentado muchas situaciones estresantes, cuestiones de ansiedad, depresión e intentos de suicidio. Entonces, CAPA también abarca lo que es la salud mental, no solamente las adicciones, Cali. Wow, entonces, abarcan como muchas cosas, muchos aspectos importantes de la salud mental. Y bueno, llegan desde los 10 años hasta más de 65. En materia de adicciones, ¿qué pasa o qué hacen? ¿Cómo es este tratamiento que ustedes brindan? ¿Es un tratamiento ambulatorio o las personas se quedan internadas? Cuéntame un poquito. Sí, en los CAPAS damos un tratamiento ambulatorio donde las personas tienen su cita una vez por semana. Usamos la terapia cognitivo-conductual. No internamos, no hospitalizamos, simplemente damos la atención psicológica, damos tratamiento psicológico con terapias breves y las personas están de 10 a 12 sesiones una vez por semana. Aquí es importante reconocer que no son personas que tienen una adicción ya más grave, porque esas necesitan un tratamiento más especializado, donde existe personal médico psiquiátrico. Entonces, nosotros cuando nos llega un tipo de persona con esas características, lo trabajamos con nuestras instituciones hermanas, como son los centros de integración juvenil, donde sí existe la parte médica. Solamente nosotros trabajamos la parte emocional y la parte psicológica, en la cual de 10 a 12 sesiones está el usuario con nosotros. Claro, y tengo entendido que bueno, el tratamiento que se da en otras instituciones como centros de integración juvenil, pues ya incluye el tratamiento, pues, al sistema familiar y bueno, se trabaja mucho con la red social para ir, tejiendo de alguna manera esta red que ha sido lastimada o que es inadecuada, ¿no? Porque muchos de los chicos jóvenes, adultos que consumen sustancias, pues tienen un entorno que favorece para que ellos consuman. Oye, Juan Carlos, ¿cómo detectar que una persona necesita ya un tratamiento,
para el consumo de sustancias. Tú me dices, bueno, nosotros atendemos a los consumidores que inician, que es una etapa muy importante porque muchos papás a lo mejor en este momento nos podrán estar pensando que su hijo puede estar consumiendo o que inició con el consumo de alcohol o alguna sustancia o lo descubrieron. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo Sí, darnos mira, cuenta que ya necesitan. bueno, nosotros hacemos prevención y vamos a las escuelas a aplicar un tamizaje que se llama POSIT, en la cual ahí nos damos cuenta de factores de riesgo. Entonces, si nosotros detectamos al joven que tiene factores de riesgo, invitamos a la familia para que acudan con nosotros y se les haga una evaluación, en este caso al joven. Pero no solamente trabajamos con el joven, Cali, también trabajamos con las familias, con otros significativos, le llamamos nosotros, para que puedan entender y comprender a la persona que está viviendo una situación de esta naturaleza. ¿Qué hacemos también cuando detectamos ya una persona que ya tiene un consumo muy grave? Pues existen las pruebas de antidoping que aplicamos pruebas de antidoping y sobre todo en la evaluación hacemos las entrevistas y dependiendo lo que arroje, los datos que nos da el usuario y la prueba de antidoping, determinamos si se queda con nosotros o si ya tiene un consumo muy problemático que necesita un tratamiento más especializado, los canalizamos a los centros de integración juvenil. Es muy importante saber que pues existen signos y síntomas cuando una persona está consumiendo. Hay, por ejemplo, bajo rendimiento escolar, ya no quiere participar, ya no quiere salir. Y nosotros, a través de la entrevista, nosotros detectamos estas pequeñas señales que nos están dando y sobre todo la complementamos con la entrevista para que nosotros podamos darle un tratamiento de calidad y de calidez. Qué fabuloso esto que nos compartes, porque sí hay algunos síntomas, algunas señales que nos pueden indicar, pues a los padres, sobre todo que su hijo está consumiendo sustancias. Tardan mucho en que les caiga el 20 en muchas ocasiones. Se trabaja desde mi punto de vista con las reglas, los límites y las jerarquías. A veces encontramos en las familias consumidoras que hay un hijo que está fungiendo como padre o que el rol del papá no está muy claro en las familias donde se gesta una adicción. Por eso es importante que si tú tienes un familiar, un amigo que está viviendo con adicción, hay que involucrarnos todos, porque es una situación en donde todos podemos ser parte de la solución. Y está con nosotros aquí, Juan Carlos, pues el maestro José Castrejón, quien es psicólogo reconocido durante 30 años, ha trabajado con las adicciones. Vamos a estar conversando con él. Bienvenido, maestro, qué bueno que está con nosotros. Y la psicóloga Lucero Ivonne Rosas Acosta, que pertenece a Simisae. Colega, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que estás por acá. Siempre hay que sumar y mientras seamos más, mejor, yo digo. Vamos a preguntarle un poquito al maestro Castrejón, ¿cómo están las adicciones en el mundo? ¿Qué opinión tiene acerca de cómo se están comportando estos consumos en el mundo, maestro? Gracias, qué gusto estar nuevamente en este espacio y por supuesto rodeado de mucho talento y mucho conocimiento. Me da mucho gusto. Hay datos que están confirmando que hay un incremento en el mundo y esto es esperable post pandemia. Se asume que todos estos años de pandemia han tenido un efecto particularmente en los jóvenes, y que este efecto se está manifestando por problemas emocionales. Hay un incremento en problemas relacionados con ansiedad, depresión, estrés, insomnio, etcétera. Y sabemos que estos son el origen o un factor que va a determinar mayor problema de adicciones. Esto es importante entenderlo porque estamos en un escenario hoy en el mundo en el cual nuestros jóvenes están como muy expuestos y las estadísticas en diferentes lugares y particularmente también en México están indicando en un incremento en el consumo, por ejemplo, del alcohol, eso es importante, en un incremento de sustancias y debemos entender también que están cambiando los patrones, ahora patrones de consumo, ahora estamos en un escenario en donde
hay una epidemia en relación al cristal, poco se conoce, pero ya los datos en los centros de tratamiento indican un crecimiento muy preocupante y problemáticas que no había en México, como el consumo de fentanilo, ahora se están presentando particularmente en el norte del país. Esto significa que hoy en día tenemos que estar como padres de familia, como maestros, como profesionales, muy enterados, estar actualizados de qué está pasando con el mundo del consumo de sustancias y tenemos que estar preparados porque nunca, ninguna generación como la de ahora de jóvenes había estado tan expuesta a tantos factores de riesgo, como nos decía el maestro Juan Carlos Velasco, y esto requiere, por supuesto, estar preparados, estar atentos para poder responder adecuadamente a estos retos que tenemos hoy en día en la familia, en las escuelas y en las comunidades. Qué interesante, maestro. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, ¿cómo definiríamos qué es una adicción? Y ahorita le preguntamos también al maestro Juan Carlos Velasco, ¿cómo darnos cuenta de que una persona está dependiendo de una sustancia? Adelante, maestro Castrejón. Bien, tradicionalmente hemos pensado que la adicción es esta interacción que se da entre una persona y una sustancia psicoactiva o droga en general, y que esto se da en un contexto. Esta relación que se da, que se inicia con el consumo, con la experimentación, termina siendo una relación de dependencia, donde la tolerancia, el síndrome de abstinencia, la dependencia física van determinando que la persona vaya quedando atrapada en este proceso con una serie de alteraciones neurológicas. Este es el modelo tradicional, pero hoy en día tenemos una comprensión quizás más amplia que nos permite entender primero que el consumo de sustancias y la adicción es una manifestación más de otro tipo de problemáticas. Segundo, que una persona esté consumiendo o se vuelva dependiente a una sustancia es que es una manifestación de un problema subyacente relacionado particularmente con aspectos de la vida emocional. Y esto es importante porque, entendiéndolo así, el consumo de sustancias se ubica como una salida, como un escape, como una manera a veces de buscar una manera de funcionar. Y el cuarto aspecto que merece destacarse es que hoy estas manifestaciones no solamente se dan a través del consumo de sustancias, sino se dan también a partir de ciertos comportamientos, llamémosle adictivos, y ahí nos podemos referir al juego patológico, a los videojuegos, a los trastornos alimenticios, a las autolesiones, y la lista puede ser grande. ¿Y qué tienen en común? Que son formas en las cuales las personas buscan aliviar un estado de sufrimiento. Con estos elementos hoy en día creo que podemos tener una comprensión más amplia de estos fenómenos adictivos que nos van a ayudar sin duda a poder responder mejor ante este incremento que estamos hablando, no solamente en el consumo de sustancias, sino también en este tipo de comportamientos de riesgo que están afectando a nuestros jóvenes. Qué interesante, estoy totalmente de acuerdo que que es una consecuencia, que la adicción es una enfermedad, es un trastorno, pero que hablamos de que es una consecuencia, de que hay muchas cosas de fondo emocionalmente. Ahora me gustaría preguntarle al maestro Juan Carlos, ¿cómo darnos cuenta de que una persona está dependiendo de una sustancia, Juan Carlos? Como ya lo dijo el maestro José, hay señales y sobre todo en lo que es la manera tradicional, cuando ya hay un síndrome de abstinencia, que ya la persona dejó de consumir la droga y está queriendo de nuevo hacerlo, entonces se presentan cambios físicos, dolores de cabeza, entonces la persona necesita ese tipo de sustancia en su organismo, porque como lo dejó abruptamente, podemos decir que esa persona ya tiene una dependencia. Pero antes de continuar, yo sí quiero comentar algo que se me vino ahorita a la mente. No recuerdo la persona que lo dijo, pero es muy cierto. Dice, no todo consumo termina en adicción. Pero ¿qué creen? La adicción inicia con el consumo. Entonces, es muy importante la prevención para que las personas no lleguen a tener una adicción. Nosotros le apostamos mucho a la prevención.
en la cual nosotros no hablamos tanto de sustancias psicoactivas, sino también hablamos del desarrollo de habilidades para la vida, para que el joven o el adulto pueda tomar decisiones, pueda tener una autoestima saludable, para que cuando se presente una situación de esta naturaleza que le ofrezcan algún tipo de droga, entonces el joven puede tomar una decisión correcta. Entonces, lo que hacemos nosotros es apostarle al desarrollo de habilidades para la vida, para que, como un factor protector, para que esta persona no llegue a tener una adicción. Qué interesante, habilidades, la asertividad, la regulación emocional, la resolución de conflictos, pues son básicos el aprender a socializar con otros pares, ¿no? Y que tengan una misión, un sentido a la vida, darle un sentido a la vida, a lo mejor les puede ayudar. Adelante, Lucero. Hola, muy buenas tardes. Bueno, está muy interesante todo lo que nos están compartiendo, maestros. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué tanto afecta en la familia, tanto en la parte física como en la parte emocional, el estar con una persona enferma de adicción? Adelante, maestro Castrejón, y después el maestro Podemos, Ángeles. podemos decir que la adicción también es una enfermedad familiar y eso tenemos que ubicar hoy en día que los orígenes de los procesos adictivos tienen que ver con la familia, pero sobre todo en las primeras etapas de la vida. El ser humano nace, es muy vulnerable cuando nace, de hecho completa su formación embrionaria, digamos, 2 años afuera, y eso por sus características de un gran cerebro, etcétera. Y esto nos hace particularmente susceptibles a depender mucho de la familia, particularmente de la madre en estos 2 primeros años, del padre que es el proveedor. Y sabemos que estas experiencias que se dan en esta primera etapa, incluso cuando hablamos de adicciones, también tenemos que pensar en las etapas previas al nacimiento, van a ser determinantes, sobre todo cuando hay ciertos factores de riesgo que tienen que ver con aspectos de negligencia o situaciones traumáticas. Esto va a determinar que si se presentan estas situaciones traumáticas, vayan generando ciertas deficiencias o vulnerabilidades en un chico que va creciendo de pronto con dificultades de aprendizaje, con problemas de control de impulsos, con problemas de salud, que se van a manifestar durante la adolescencia a través de comportamientos adictivos en general. Y es ahí en donde la familia adquiere un papel muy importante, ya lo dijeron ustedes, para la prevención. Sin duda el mejor ambiente para la prevención es la familia. ¿Y qué nos encontramos? Que alrededor de un chico con problemas de adicciones hay una familia disfuncional y particularmente padres que no son capaces de enseñar límites, de enseñar responsabilidad o que no tienen la habilidad de comunicarse o ser padres, es decir, son más amigos que padres. Y esto sabemos tiene una implicación directa porque si los padres no saben enseñar hábitos, reglas, límites, están fomentando que el chico no tenga control. Y estamos también en un escenario en donde los chicos hoy en día, desde pequeños, tienen mucha información, son muy hábiles, saben manejar las situaciones y en los casos de adicciones encontramos que los padres no son capaces de establecer reglas y límites y quien las establece, por supuesto, es el chico que no tiene control y lo hace a través de la manipulación, del chantaje, de la culpa, del miedo hacia los padres. Entonces, cuando hay una familia, la familia sin duda afectó e influenció el desarrollo de este problema adictivo, pero también la familia ahora también está involucrada en este problema. ¿Qué significa? Que cuando hay un problema en algún chico, particularmente se manifiesta a través en la adolescencia, es un foco rojo de que algo en la familia no está funcionando. Entonces se puede dar tratamiento a este chico, puede acudir a una clínica, a un centro, pero si no cambiamos las condiciones de la familia, si no mejoramos esta dinámica funcional de la familia, muy probablemente este chico
va a recaer. ¿Qué significa? Que para que el tratamiento sea efectivo también debe de abarcar a los padres, a los hermanos, a la vez de este tratamiento individual de las personas. Y por supuesto, yo diría, licenciada Lucero Ibón, que si hay un problema que cause dolor, tristeza, desesperación a una familia, es ver cómo uno de sus miembros, y particularmente cuando se es joven, va cayendo paulatinamente en un problema de adicciones y se va destruyendo. Creo que esto es uno de los dolores más terribles que hoy en día una familia puede tener. Muchísimas gracias, doctor José Castrejón. Preguntarle a Juan Carlos Velasco su opinión en el sentido de cuáles otros tratamientos podrían existir para las personas que consumen y cuándo exactamente consideras que es tiempo de ir a tratamiento, Juan Carlos. Bueno, como ya lo comentaba el maestro Castrejón, Sí. en las familias sí se tiene que trabajar con familias porque los mismos padres, de hecho en nuestro centro acuden más madres de familia que el padre de familia. En la madre es donde recae toda esta situación y obviamente que como no tiene estas herramientas, estas habilidades para enfrentar una situación, pues también crea tensión y estrés en la madre de familia. Nosotros en los UNEM-CAPA abordamos también lo que se llama crianza positiva, donde damos herramientas a estos padres para que puedan poner límites y estas herramientas les permitan a los padres de familia tener una mejor comunicación y sobre todo también, esos son para niños, padres que tienen niños. Ya para adolescentes manejamos un programa que se llama PROPAR y también otro que se llama otro taller para otros significativos, donde en este taller nosotros le damos las herramientas para que puedan primero entender la situación que está viviendo su familiar o el usuario y darle herramientas de comunicación, asertividad, el manejo de estrés, el reconocer las emociones, para que ellos mismos puedan llevar esta situación que está viviendo su familiar. Y es muy importante porque nuestros servicios son totalmente gratuitos. Entonces las personas pueden acudir y las familias para darles estas herramientas y que puedan enfrentar una situación de esta naturaleza. Ya lo decía el maestro Castrejón, sienten miedo, tristeza, angustia, desesperación, y entonces nosotros le damos estas herramientas. También abordamos, aparte de los tratamientos, trabajamos con adolescentes y con adultos y tenemos programas específicos. Un programa de intervención breve para adolescentes, que como su nombre lo dice, es para esa población, pero también trabajamos con personas que consumen alcohol, marihuana, cocaína. Y a lo que decía al principio el maestro Castrejón, en Guerrero ya se están viendo casos del consumo de cristal. Y esos, cuando nosotros detectamos estas personas, como requieren otro tipo de tratamiento más especializados, los canalizamos, pero sí en Guerrero ya se están dando estos casos, que obviamente pues la familia también pues se espanta, ¿no? Se preocupa por esta situación y lo que nosotros le podemos otorgar, pues es capacitar a la familia, darle las herramientas y si lo requieren también las familias, darle un tratamiento a los padres de familia. Qué fabuloso lo que nos comparte. Son programas, por lo que yo escucho, muy completos y qué bueno que sean programas gratuitos en donde los jóvenes y las familias se entrenen en empatía, inteligencia emocional, asertividad, en comunicar. O aprender a comunicarse y comunicar sus emociones. Muy interesante, Juan Carlos, el trabajo que realizas desde los primeros consumos, entiendo yo, ¿no? Desde que inician el consumo y trabajar. Y es cierto, en la mayoría de los lugares, incluso en Simisae, encontramos mujeres, la pareja, la mamá, la hermana, que son las primeras que se acercan cuando hay un enfermo de adicción en casa. Y esto, pues,
es comprensible porque la adicción es una enfermedad en donde todo mundo se da cuenta que la tienes, excepto el que la está padeciendo, ¿no? El que está padeciendo siempre tiene esta sensación de que lo puede controlar y por esta necesidad de seguir consumiendo encuentra muchísimos pretextos, pues, para seguir consumiendo, ¿no? Por ahí, la psicóloga Lucero nos tenía una pregunta acerca de la marihuana, ¿verdad, Lucero? Adelante. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles, cuáles son las afectaciones que tiene el consumo de la marihuana? Y lo preguntamos, y esta pregunta que estamos haciendo, maestro Castrejón, la preguntamos porque muchos adolescentes tienen infinidad de accesos a bibliotecas digitales que hablan de los beneficios y ventajas acerca de la marihuana, y por tanto es muy complicado para muchos papás explicarles que no deben de consumir o poner estas reglas y límites. Maestro, adelante. Gracias. Estamos lamentablemente en un contexto donde hay mucho dinero que han invertido para crear un mercado de marihuana con propósitos recreativos. Como está sucediendo en otros países, hay fuertes inversionistas a nivel internacional que están invirtiendo en México para tener cadenas de, digamos, de boutiques donde se venda marihuana, donde los adultos puedan ir a acceder a diferentes variedades. Esto ya lo estamos viendo en algunos contextos. Y para hacer esto están invirtiendo grandes cantidades de dinero, particularmente a través de voceros que, aunque no lo dicen así con claridad, están trabajando para estos intereses. Lo que está, y han hecho campañas sin duda que han influido en el pensamiento sobre todo de los jóvenes, que sería el objetivo de este mercado, donde se plantean cosas como las siguientes. Uno, es medicinal, lo cual es falso. Fumar marihuana no es medicinal. Segundo, no es adictiva, lo cual es falso, produce adicción. Tercero, como es natural, entonces no es peligrosa como otros productos, lo cual es falso. De la naturaleza hay muchos productos que son muy tóxicos y no por ser natural tienen beneficio. Luego nos dicen también los chicos, bueno, es que es de vanguardia fumar porque con eso estamos como cambiando un esquema prohibicionista. Porque esto tiene que ver con las libertades, cuando la realidad es que si hay algo que ataca o afecta las libertades de decidir, son las drogas en términos generales. Nos encontramos entonces que todos estos elementos que hoy en día los chicos han escuchado por muchas voces y que las repiten continuamente hasta que los chicos la creen, están llevando a millones de jóvenes hoy en día entre 16, 17, 18 años a consumir. En muchos ámbitos casi es como una obligación consumir marihuana, como una necesidad de pertenecer o ser parte incluso de una cultura. Y la pregunta, licenciada Ivonne Rosas, es muy concreta. ¿Cuáles son los riesgos de fumar marihuana? Así, muy concreto. El fumar marihuana produce lo que se denomina síndrome amotivacional. ¿Por qué razón? Porque nuestro cerebro funciona con endocannabinoides. Nuestro cerebro conoce de moléculas que tiene la cannabis. Sí, estos procesos tienen que ver con estados de bienestar, de tranquilidad, etcétera. Lo cual significa que cuando alguien fuma va a sentir exactamente esto, pero hay un problema que no nos dicen, y es que cuando se le proporciona de manera externa estos endocannabinoides, serían exocannabinoides, nuestro cerebro deja de producirlos de manera natural. Por lo tanto, al principio los jóvenes pueden sentir muy a gusto, que están consumiendo, se sienten relajados, tranquilos, pero su cerebro va a dejar de funcionar de manera natural para producir esto y entonces el cerebro lo va a pedir y le va a exigir. Esto va a provocar una dinámica de dependencia, pero además todos los daños del tabaco
que alguien al fumar marihuana se van a multiplicar a nivel pulmonar y del sistema cardiorrespiratorio, porque la cantidad de, digamos, de gases tóxicos que inhalan son enormes, y esto va a provocar que haya efectos a nivel sistémico cuando se fuma marihuana. Todo esto no lo dicen, pero quiero decirte que quizás lo más preocupante es que el eventual establecimiento de un mercado legal para adultos va a ser, como es el caso del alcohol y del tabaco, que muchos adolescentes que no tendrían por qué tener acceso a bebidas con alcohol lo hagan. Y por supuesto será el mercado negro quien lo siga haciendo. Entonces, esta idea de que acabaremos con el mercado negro es otra gran falsedad y es una mentira. Lo que sí podemos decir es que cuando un joven menor de edad está fumando marihuana, tiene 16 veces más de probabilidades o 16% de probabilidades de desarrollar una adicción y caer en el consumo de sustancias. Pero en términos generales, lo más preocupante sería que alguien que consume marihuana, y pienso en los adolescentes, se olvida de temas de responsabilidad, puede estudiar, pero se le va a olvidar todo porque afecta directamente la memoria, termina con un concepto, digo, espero que no suene feo la palabra, de vale madres, en donde la responsabilidad no es tan relevante, en donde la búsqueda del esfuerzo tampoco sea relevante. ¿Para qué busco estas maneras de lograr éxitos si fumando marihuana me siento bien? Lamentablemente lo vemos en muchos casos en la práctica clínica, como muchos jóvenes que pensaban que era recreativa y hasta medicinal terminan en una adicción y afectando notablemente su vida. Espero que sea clara la respuesta. Claro que sí nos respondió, maestro, porque, bueno, pues era una pregunta que por ahí nos dejaron. También me gustaría preguntarle sobre los tratamientos para combatir las adicciones, maestro. ¿Cómo ve lo que está ofertando México como tal a los consumidores? Yo sé que usted ha estado al frente de algunos programas y durante 30 años trabajando justamente con las políticas públicas respecto a esto. Cuéntenos un poquito de tratamientos. Bien, este es un tema sin duda que nos debe de llevar a pensar, sobre todo cuando tenemos un familiar, sobre todo si es un hijo, una hija, quizás un esposo, una esposa, que veamos que tiene un problema. Hay excelentes tratamientos y hace un momento nos hablaba sobre los centros de atención primaria de adicciones, que hay aproximadamente 350 en todo el país gratuitos. También tenemos centros de integración juvenil y tenemos servicios extraordinarios como los que ustedes ofrecen de orientación, de apoyo, de referencia, y tenemos grupos de ayuda mutua. Yo diría que los programas ahí están, pero el problema más serio que podemos tener es que no hay un puente entre quien tiene un problema y los centros de tratamiento. Por eso la importancia de este programa, por eso la importancia de que hablemos de este tema. ¿Qué sucede? Lo primero es que a pesar de que el paciente adicto esté destruyendo su vida, su salud, haya perdido el trabajo, tenga problemas familiares, se haya involucrado en situaciones de conflicto con la ley, no reconoce que tiene un problema porque la negación es un aspecto central de la adicción. Esto que usted comenta de, bueno, realmente yo no tengo problema, yo cuando quiero lo deja, es parte de ese autoengaño que lleva en muchas veces a seguir continuando en el consumo y no buscar ayuda. Entonces, va a haber un proceso de ocultamiento, de negación, el adicto va encontrando muchas maneras de engañar a la pareja, a la familia, para seguir consumiendo, para gastarse el dinero, etcétera, etcétera. Y esto va a hacer que el que menos le interese buscar ayuda sea el adicto. Ese es un serio problema eh, que tenemos que reflexionar y tenemos que pensar en qué hacerle. El otro tema es que también, y usted lo ha comentado 2 veces en este programa, pasa mucho tiempo y a veces varios años, 4 o 5 años, en que la familia detecta que tiene un problema
y busca ayuda. Y muchas veces quien busca ayuda es la hermana o es la mamá, que son las que acuden a los centros o a los servicios de orientación. Ahí es donde también hay un proceso de negación o de involucramiento o de no querer ver que se tiene un problema. Entonces también esta negación. Por eso la importancia, yo diría, de la concientización, de hablar sobre este tema, de conocer los síntomas cuando hay estas manifestaciones. Ahora, volviendo al tema de los dispositivos de tratamiento, en México hay alrededor, así una cifra muy corta, 25,000 grupos de ayuda mutua. Afortunadamente, la gran mayoría son de modelo tradicional, como puedo pensar en los alcohólicos anónimos, en los drogadictos anónimos, narcóticos anónimos, que ofrecen servicios gratuitos durante hora y media y es una posibilidad para acercarse. También la hay para hijos de padres que tienen problemas, como los grupos Alatín o los grupos de esposas y esposas que tienen problemas, los grupos Alanón. Estos están en todo el país y tienen sin duda una posibilidad de éxito porque son gratuitos cuando las personas acuden. También tenemos entonces estos centros donde se ofrecen modalidades de tipo profesional, con profesionales como el maestro que hace un momento estaba con nosotros y que están muy bien capacitados, que ofrecen terapias ya muy profesionales. Y también existen centros de internamiento. Y quiero decir que la gran mayoría de los centros de internamiento se manejan bajo un modelo de ayuda mutua. Yo creo que en el país existen alrededor de 3,000 o 4,000 grupos o centros de ayuda mutua con modalidad de internamiento. Aquí es donde tenemos un tema delicado e importante. ¿Por qué razón? Ya lo sabemos, que hay lugares que no son serios, hay lugares donde maltratan, donde no son éticos. Por eso la importancia, antes de acudir a un lugar para internamiento, buscar la orientación y el apoyo de personas profesionales. Y puedo pensar inmediatamente en todos los servicios que ustedes ofrecen y bueno, tienen 100 psicólogos capacitados. También hay un servicio de orientación telefónica del CONADIC que ofrece servicios 24 horas de atención. Entonces aquí la recomendación sería cuando reconozcan, se den cuenta que hay un problema, hay que enfrentarlo. Hay que romper la negación, hay que romper el miedo y hay que buscar ayuda. Y la primera ayuda es marcar estos sistemas telefónicos, orientarse con profesionales que estén preparados, así como ustedes, y les van a ayudar a encontrar las mejores opciones. Y por supuesto, no es un proceso fácil, implica romper muchos aspectos de las cosas que no queremos ver en la familia, en nuestra dinámica, como igual que el adicto. El adicto tiene que romper con muchas de sus comodidades, de sus creencias, de las razones por las cuales en este mundo de diversión alrededor de las drogas, como que tiene muchos beneficios. Entonces, romper toda esta dinámica no es un proceso fácil, es un proceso doloroso, pero por supuesto, siempre será mejor buscar ayuda que vivir todos los estragos tan terribles de los procesos adictivos. Pues muy completa su respuesta, maestro. En efecto, todo lo que nos comparte acerca de los tratamientos desde lo más básico como lo ambulatorio, en donde en efecto pues está el tratamiento integral, los grupos de autoayuda, los modelos que son basados en la fe, en los grupos de 24 horas incluso, ¿no? ¿Y cuáles serían los tratamientos como más efectivos? ¿Tiene que ver con el patrón de consumo, imagino yo, o con cuánto están consumiendo y a qué nivel han llegado, maestro? O Bien, cómo ese es darnos cuenta que ya esta persona necesita internamiento, porque, bueno, ahora no está ocurriendo mucho porque ya a través de las redes sociales se denuncian este tipo de prácticas, pero algunas personas eran internadas en contra de su voluntad hace algunas décadas y eran, como usted dice, pues no son lugares serios que maltrataban. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que esa persona ya necesita internarse? Esa es una pregunta interesante y le voy a comentar que hace 20 años escuchábamos
noticias como que alguien había sido internado, secuestrado, que había personas incluso que no eran adictas, pero por quitarles la herencia, de pronto las encerraban, o porque se había peleado la esposa, llamaba a la patrulla espiritual y entonces el señor 3 meses iba a estar ahí encerrado, totalmente violando todas las leyes y las reglas. Se estableció en 1999 la norma oficial mexicana y esto permitió que las autoridades puedan supervisar, vigilar, ir a estos centros, establecer certificación para los centros que son serios. Ese sería un tema importante que tenemos que saber, que antes de pensar en un centro tenemos que preguntar si tiene la certificación que otorga las autoridades sanitarias porque están funcionando con códigos adecuados. Sin embargo, hoy estamos en otro problema serio, que tiene que ver con que hay nuevas drogas, entre ellas el cristal, y un joven que esté consumiendo cristal puede tener, porque estamos hablando de una sustancia muy adictiva, serios problemas de salud, puede estar alucinando, puede estar fuera de la realidad, y nos vamos a encontrar un problema que no hay instituciones públicas que ofrezcan la atención si va a una de estas unidades especializadas del gobierno, le pueden decir regrese en 3 meses, pero el paciente está ahí alucinando en ese momento y ¿qué hago con él? Lamentablemente estamos ante un nuevo escenario en donde pareciera ser que los tratamientos forzosos se tienen que hacer, sin embargo todavía no están los mecanismos legales para hacerlo de manera adecuada. Esto implica sin duda un reto para las autoridades que tienen que resolver, porque en su mayoría son estos centros de internamiento con modalidad de ayuda mutua los que ofrecen este tipo de servicios, pero en muchos casos sí cuentan con psicólogos, con psiquiatras, con médicos que dan esta atención, pero en otros no. Ahí es donde tenemos que aprender a diferenciarlo. Pero bueno, retomando un poco la pregunta, lo principal es actuar lo antes posible para evitar que el problema se agrave y se cronifique. Hace un momento nos hablaba el psicólogo Rafael de la importancia de los tratamientos de intervención breve. ¿En quién se debe aplicar? En adolescentes que están empezando el consumo. No hay que esperar a que tengamos un problema de adicción. Va a ser más fácil este tipo de intervenciones y ahí están los centros de atención primaria de adicciones que para los adolescentes sin duda es lo mejor. Ahora, cuando un paciente o cuando un hijo o algún familiar ha perdido el control, consume prácticamente diario, empezamos a ver que hay un deterioro, que ha tenido ya problemas legales, que perdió el trabajo, que se está abandonando en sus temas de responsabilidad, sin duda es como una necesidad para evitar que aquella historia termine, como dicen los alcohólicos anónimos. Dicen para ellos, el futuro del alcohólico está en acabar en la tumba, ¿no? En el psiquiátrico o en la cárcel. Y esto de manera muy simple es una manera de decir que las expectativas de vida que tiene una persona que está en un proceso crónico de alcoholismo lo va a llevar a accidentes, a conflictos legales, a una muerte prematura, simplemente por consumir alcohol. Hay 200 enfermedades y si analizamos las 6 principales causas de mortalidad en edad productiva, ahí está el alcohol como causa de mortalidad en etapas tempranas. Entonces, cuando observemos estas señales, hay que romper la negación, hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar el apoyo de instituciones para brindar ayuda en estos casos. Me parece que es importante y necesario. Muchas gracias, maestro. Y me gustaría preguntarle a la psicóloga Lucero Ivonne Rosas Acosta si nos puedes compartir algunos tips antes de que el maestro nos dé sus conclusiones en el programa, que nos compartas algunos tips pues para los familiares. Adelante, Lucero, ¿qué nos quieres compartir? Claro, muchas gracias. Pues bueno, así como lo decía el maestro, primero, antes que nada, el que la familia sea consciente de que está tratando con una persona enferma. Para eso, pues la información y evidentemente que llegue la concientización de que la persona está enferma de adicción. Segundo, pues
que la familia, como lo decía el maestro, empiece a poner límites, establezca reglas, y evidentemente con estos límites y reglas, pues se fortalezca el que la persona adicta entra ahí el amor maduro, en el que le van a permitir que se haga responsable, no tan solo sabemos que la persona adicta, pues es una persona que no tiene el control de sus emociones, no tiene el control de sus impulsos, y que evidentemente, como lo mencionaba el maestro, pues se mete en temas legales, en líos legales, en temas de deudas, ¿no? Por esta cuestión de generar dependencia, y de esta manera pues está metiéndose en problemas constantemente, ¿no? Entonces la familia con este amor maduro le va a ayudar a que sea cargo y se haga enfrente de su realidad, que está enfrentando una enfermedad, que está enfrentando una situación conflictuosa y que está enfrentando una situación que requiere un apoyo profesional. Ahí está también el que la familia requiere también el apoyo profesional para informarse de la enfermedad, y que el enfermo esté bajo tratamiento médico, tanto tratamiento clínico y un tratamiento psicológico por estas afectaciones tanto emocionales como físicas. Qué bueno, qué interesante, Lucero. Me encanta lo que nos compartes, querida colega, y coincido contigo con todo lo que estás mencionando, y qué bueno que lo dices, de manera que si tú tienes un familiar, si tienes un amigo que esté viviendo circunstancias difíciles con respecto a la adicción, pues que nos pueda llamar. Maestro, adelante con sus conclusiones. Eh, hay algunos aspectos que han resultado muy interesantes en esta charla. Y yo diría que hoy en día sabemos mucho más de los procesos adictivos que hace tiempo, y eso nos permite entender primero que el tema de cuando hay una persona adicta, no es que le tiene que echar ganas, como a veces les decimos, échale ganas, o como a veces los médicos dicen, deje de fumar, o ya deje la bebida. No es que no quiera, más bien es que no puede, porque estamos hablando de una enfermedad, y lo dice con mucha claridad la psicóloga Lucero Rosas. Y es una enfermedad que provoca alteraciones a nivel cerebral, y eso habría que entenderlo. Por lo tanto, tenemos que considerar que las adicciones son como cualquier otra enfermedad, y le tenemos que quitar ya esa etiqueta de vicioso, de malo, de delincuente, y más bien tenemos que pensar que es una persona que está viviendo difíciles en la vida, de sufrimiento, de incapacidad de manejar su vida, de manejar las emociones, y entonces ante este dolor relacionado muchas veces con vivencias traumáticas en su infancia, recurre a un escape, a una salida que para el cerebro termina siendo una trampa mortal, la sensación de que las drogas resuelven los problemas, lo cual es muy falso, porque ninguna droga va a resolver ningún problema, más bien lo termina agravando. Por esa razón, lo plantea con mucha claridad, y subrayo esto que dice la psicóloga Rosas. El mejor tratamiento es aquel que es integral, porque sabemos que las adicciones afectan no solamente la parte física, afectan la parte psicológica, pero también la parte social, y dicen en los grupos de ayuda mutua que la parte espiritual. Por lo tanto, el tratamiento debe ser integral en cuanto a revisar los aspectos médicos, la desintoxicación, la atención de las complicaciones físicas, la obsesión, los aspectos emocionales es un aspecto importante, por eso tienen tanto éxito los grupos de ayuda mutua. También estos aspectos de relación, de reintegrarse a la sociedad, de volver a la familia, teniendo ahora una nueva idea de lo que significa la responsabilidad, son parte importante de lo que tiene que ver con un tratamiento que debe ser integral, y que debe, por supuesto, ya lo dijimos, abarcar a la familia. Afortunadamente cada vez hay más centros, cada vez hay más profesionales que se dedican
a brindar esta atención, que están muy interesados y creo que pueden estar al alcance de un servicio en contacto más bien que puede ofrecer un servicio de orientación telefónica como ustedes. Y en ese sentido yo diría al final que la posibilidad de tratamiento es la diferencia entre una vida trágica, que lamentablemente no va a ser solamente trágica para las personas adictas, sino para quienes lo rodean, que terminará siendo algo muy trágico, o la posibilidad de una vida llena de cosas bellas. Afortunadamente las personas que superan la adicción, que entran en un proceso de recuperación, encuentran muchas razones para vivir sin drogas, para encontrar mucho sentido a la vida, para encontrar una nueva relación con el mundo, con la familia, para ser personas de bien y con muchos elementos para poder ser felices. Yo destacaría e invitaría a quienes nos pueden estar escuchando que tengan un problema a darse la posibilidad de una nueva vida aprendiendo de las cosas maravillosas que se aprenden en la terapia de adicciones. Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias por compartir tantos saberes. Quiero para finalizar preguntarte cómo vas tú, cómo estás tú, qué podemos esperar en este año y el siguiente del trabajo que estás haciendo en materia de adicciones. ¿Estás dando clases en este tiempo, dando consulta? ¿Cómo te podemos contactar? Gracias. Fíjate que ahorita van a ver un pizarrón y un salón de clases porque estoy en la Universidad Hebraica. Tenemos una maestría en adicciones y 2 especialidades en terapia y en prevención de adicciones. Una invitación si les interesa este tema, pero también a través de la universidad estamos haciendo cursos y estamos haciendo diplomados. Y tenemos también más o menos cada semana un webinar sobre temas para los profesionales que trabajan este tema. Con aspectos de prevención, de tratamiento. Es una labor que hacemos de manera gratuita, quien la quiere ver. Y bueno, una buena manera de vincularse con nosotros sería que tenemos redes de la maestría en estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica. Y ahí los podemos invitar. También en la página de la Universidad Hebraica viene la definición de nuestras actividades y los invitaría a que estén en contacto con nosotros y en particular las personas que me conocen saben que me gusta mucho compartir temas, si tienen preguntas, si podemos apoyar a alguien, si necesitan bibliografía, con un correo electrónico y si me permites podría darles un correo electrónico, Sí, quien claro que en lo sí, particular maestro. quisiera algún apoyo para hacer algún trabajo, algún material, yo lo hago es lo que hago actualmente con mucho gusto. Mi correo electrónico es jcastrejonv@gmail.com. Estoy a las órdenes y muy entusiasmado y muy contento de estar con ustedes porque son profesionales a quien admiro mucho por su labor y por las cosas magníficas que hacen a favor de la sociedad y de un México mejor. Gracias, maestro. Igualmente, lo admiramos, lo queremos. De verdad le agradezco mucho que, bueno, desde hace algunos años, pues ya nos visite acá en el programa, que nos comparta sus saberes. Todos quedamos encantados. Le mandamos un abrazo grande. Aquí está el correo electrónico castrejón V, v@gmail.com. sí. Muy bien, pues ahí está el correo electrónico del maestro para aquellos que quieran consulta o que quieran pues también la asesoría, y que estén estudiando o se quieran formar, pues es formador de terapeutas, especialistas en adicciones. Y bueno, pues solamente compartirles a todos ustedes que tenemos el número 800, es el 800-911-3232, es el Centro CIMI de Salud Emocional. Somos 100 psicólogos que estamos dispuestos, estamos listos para escucharte, así que llámanos, estamos 24 horas todos los días. Adelante, Lucero, despidámonos. Tu conclusión. Muchas gracias, maestro. Pues la conclusión es, primero que nada, ser conscientes de la enfermedad de la adicción, eh, apoyarnos de un profesional, apoyarnos de la parte clínica, de la parte psicológica y evidentemente también como familiar, pues entrar en estos tratamientos para apoyar más a nuestro enfermo o a la persona que está viendo la adicción.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Lucero, por aceptar la invitación, maestro José Castrejón. Un abrazo y nos vemos para la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.